Muy buenos días, acá estamos en el Instituto Nacional de Artes Escénicas. Justamente vamos a tener una entrevista a desarrollar en estos minutos, una entrevista con Álvaro Aunchain, que justamente es el responsable de toda esta gestión. También estuvimos el día martes 25, que el martes justamente hubo un balance de todo lo hecho durante todo el año. Hubieron 18 puntos por allí que se manejaron, de cosas que se hicieron, muchas que se hicieron, otras que no. Primero que nada, muchas gracias por recibirnos aquí, Álvaro. Bueno, un placer, la verdad. Nosotros, hoy es el día que dejamos este cargo y entonces hay sentimientos encontrados, pero con mucha emoción por el camino transitado. Se hicieron cosas contra viento y marea, digamos, exprimiendo los recursos que siempre para todas las actividades los recursos del Estado podrían ser mejores. Principalmente para la cultura. Sí, claro, sí, siempre, ¿no? Eso es una cosa que la famosa frazada corta siempre incide, pero la verdad que tenemos la satisfacción de haber hecho un uso muy intensivo de esos recursos, muy transparente y al mismo tiempo lo más democratizador posible, ¿no? Tenemos varios puntos. Primero que nada, estamos transmitiendo no solo para Uruguay, sino también para Argentina en el programa, mejor dicho, de Fogón en Fogón, y también en el programa de radio argentino. Una de las tantas cosas que transmitiste justamente en lo que fue el balance, hablaste de homenajear a los grandes maestros, de la circulación de docentes en el interior, hablaste de libros justamente de autores nacionales, capaz que en el poco tiempo, para no robarte mucho tiempo, pero en ese poco tiempo resumir, hablaste de otras muchas más, ¿no? Sí, pero sí. si te parece, o lo más destacado. Sí, con gusto. Es muy difícil sintetizar, porque justamente yo intenté sintetizar en 18 puntos lo que fue la concepción estratégica y después, bueno, queda de lado la enumeración fría de todas las actividades. Lo que nosotros hicimos cuando asumimos fue, como primer objetivo, hacer llegar a los artistas escénicos uruguayos a más público uruguayo. Y para eso planteamos dos programas clave que son circulación de espectáculos. Hicimos llamados públicos y abiertos para que la gente que tenía hechos espectáculos pudiera llevarlos a otras localidades distintas a la propia. Uh-huh. Y en los 5 años hubo como unas 190 y pico de funciones que se hicieron para decenas de miles de espectadores en 56 localidades de todo el país. Lo mismo puede decirse de otro programa que es circulación de docentes, el cual nos permitió llevar talleres gratuitos de artes escénicos a 57 localidades. En total fueron unos 120 más o menos talleres de artes escénicas en las más variadas gamas, desde actuación hasta danza. La danza podía ser tango, contemporánea, flamenco, la variedad más, ballet, la variedad más grande, y también maquillaje, escenografías, vestuarios, buscar realmente un crisol muy amplio de actividades para que la gente con menos recursos de todo el país tuviera un acceso gratuito a un docente experimentado, y al mismo tiempo eso significó también darle laburo a 120 profesionales de las artes escénicas uruguayas que encontraron ese camino de docencia también interesante. En ese plano, bueno, lo otro que vos comentabas es las publicaciones. Nosotros sabemos que hay un déficit de publicaciones de autores uruguayos, sobre todo en teatro. Después llevado al teatro, exactamente. No solo los libros, sino claro, de representar autores nacionales. Claro, y los dramaturgos y las dramaturgas tienen el problema que les cuesta mucho llegar a que sean representadas sus obras, y al mismo tiempo les cuesta mucho llegar a las editoriales a publicar, porque el teatro es lo que menos se compra en las librerías. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros hicimos una muy ambiciosa colección de 36 libros a lo largo de estos 5 años. Serían 36 autoras y autores. 36 autoras y autores diferentes, 27 de los cuales son dramaturgos y dramaturgas,
y los otros son investigadores en artes escénicas. Entonces pudimos publicar desde autores clásicos uruguayos como José Alonso y Trelles, el viejo Pancho, que se instaló en Tala, en la localidad de Canelones, hasta los autores más jóvenes como Jimena Márquez, como Bachi Gutiérrez, como Sebastián Barrios, en fin, Lucía Trentini. Hicimos un crisol muy amplio que nos permitió hacer llegar, hicimos el cálculo que fueron 10.800 ejemplares de teatro y de artes escénicas uruguayas a los 19 departamentos, con lo cual eso significó que muchos autores, ayer una amiga mía me mandó que va a ser una obra de Omar Varela, que la descubrió gracias a que la publicamos en esta colección, y la va a hacer con un elenco en inglés, la tradujo al inglés y la va a hacer con un elenco muy famoso, se llama Montevideo Players. Nos estás dando una premisa. Claro, en inglés una obra de Omar, lo que significa que esa obra traducida puede tener también una proyección internacional en el mundo de habla inglesa. Hablando de internacional, también hubo, paralelamente a lo que fue importantísimo también en Montevideo, lo que fue Montevideo de las Artes, paralelamente hubo un festival que también lo hace todos los años, ustedes. Sí, sí. Y tú lo planteabas en esto del balance como algo que se complementó con respecto también al público y a las posibilidades de la gente para verlo. ¿Qué nos puedes contar un poquito? El FIDAE, que es el Festival Internacional de Artes Escénicas, comenzó hace unos años en el ciclo de administraciones del Frente Amplio y con frecuencia bienal, o sea, bianual. Y nosotros mantuvimos en el 22, no la pudimos hacer en el 21 por la pandemia, obviamente, en el 22 y en el 24 hicimos el FIDAE con presencia de elencos extranjeros, pero dándole mucho énfasis a los elencos nacionales. Nuestra preocupación mayor fue invitar a los programadores de festivales de otros países para que conocieran el teatro y la danza y el circo nacionales. Y bueno, y esto se logró muy positivamente, y me interesa destacar que en el último FIDAE rompimos una tradición capital centrista que es muy típica del Uruguay, viste que cuando todo está en Montevideo. Claro, además cuando tú mirás el mapa, todas las rutas están diseñadas para converger en Montevideo. Si vos querés llegar, como me pasó a mí con docentes, una docente carmelitana que quería que diera clase en Tacuarembó, la pobre señora tenía que venirse a Montevideo desde Carmelo y de Montevideo a Tacuarembó. No hay manera de moverse horizontalmente en el mapa. Y esa realidad también se da en el hecho cultural. Entonces, si bien el FIDAE en anteriores ediciones había hecho algunas funciones en localidades del interior, en este caso con Mariana Weinstein, con la directora de Cultura, resolvimos como llevar la oferta al máximo y es hacer todo el FIDAE en el interior. Se hizo en 7 ciudades del interior, con los espectáculos recorriendo las ciudades. La que tuvo menos espectáculos fue Montevideo. Se hizo en Colonia, se hizo en San José, en Durazno, en Paysandú, en Tacuarembó. Fue una movida impresionante que permitió que un público que no recibe muchas veces los grandes espectáculos del exterior estuviera en contacto directo. Vino un grupo de artistas circenses belga que bueno, que además de ganar el Florencio, el mejor espectáculo extranjero este año, por eso que hicieron, que fue maravilloso, realmente sorprendió y fascinó al público de Paysandú, para ponerte un ejemplo. Con respecto a a lo hecho y a lo no hecho, está bueno que lo destacaste puntualmente. No? Me parece que hay algo que que rompe los ojos, que hubo una mayoría parlamentaria en la votación de lo que fue la ley de teatro independiente, y en ese sentido, ver cómo también los artistas, y en pandemia principalmente, defendían esa cuestión. Tú dijiste que desde aquí, desde la institución, no pudieron tener como un buen relacionamiento tanto con FUTI como con SUA. ¿A qué te referías específicamente? Bueno, el relacionamiento fue bueno en casi todo el proceso, porque yo formé parte como representante del Ministerio de Cultura de COFONTE, del Fondo Nacional de Teatro, y allí el relacionamiento fue excelente y trabajamos juntos muy bien.
Tuvimos sí un cortocircuito con el proyecto de ley de teatro independiente. Pasó algo muy sencillo y yo creo que comprensible. El proyecto de ley de teatro independiente se votó por unanimidad en el Parlamento en el año 19, un mes antes de las elecciones, y en ese proyecto de ley no se incluyó de dónde salían los recursos para favorecer a todo el teatro independiente. Como te decía, el relacionamiento con el teatro independiente fue excelente en todo el periodo. Tuvimos sí el problema de la necesidad de reglamentar una ley que se había votado por unanimidad en el Parlamento en un mes antes de las elecciones de 2019. Y apenas asumimos, nos cayó la pandemia como un regalo, como un castigo del cielo a toda la humanidad, y la verdad es que la necesidad económica que significaba reglamentar esa ley nos lo sacaron con peine fino desde el Ministerio de Economía cuando había que sacar agua del bote y generar el fondo coronavirus. Y bueno, recordarás que el gobierno en esa época le hizo un descuento a los funcionarios públicos que ganaban más de determinada suma, del 20%, para poder armar ese fondo. En fin, ahí hubo todo un problema. A partir de ese momento, mi trabajo fue muy intenso con respecto a la ley de teatro independiente. Los colegas del sector lo saben, además. Y yo, de alguna manera, hice un análisis de la ley que se había votado, de leyes comparadas de otros países, y dialogué mucho con las autoridades políticas del Ministerio. Y como resultado de todo eso, en el año 23 o 24, principio del 24, pude formalizar un proyecto de ley que era más abarcativo, que incluía a todas las artes escénicas. En lugar de ser un proyecto que favoreciera al teatro independiente, disciplina que ya tiene otros apoyos por el lado de los fondos concursables para la cultura, por el lado de la COFONTE, justamente, lo que yo procuré es que esa ley beneficiara también a todos los colectivos de danza del país, que son cientos y claro, cientos. Porque aclaremos, disculpa que te interrumpa, que esta ley abarca a todo, es decir, es una ley nacional, no sí, así claro. La 18384, que es una ley que ampara solo artistas montevideanos. Sí, supongo que con esa te referís al subsidio que recibe FUTI, la Federación Uruguaya de Teatro Independiente. Exacto, oficios conexos, actores y oficios conexos. Ahí está. Eso es un entre paréntesis, perdón, pero perfecto, para no mezclar las normativas. No, y en este caso, la ley del 19 ponía en la mesa tanto a FUTI, los montevideanos, como a ATI, los del interior. Y a SUA. Pues bien, nuestro objetivo fue sentar en esa mesa, hacer destinatarios de los recursos públicos también a la Asociación de Danza del Uruguay, también a la Asociación de Productoras y Productores de Teatro Independiente del Uruguay, que es una fuerza y que no está integrada orgánicamente a la FUTI, y también a la Cámara de Escuelas de Educación Artística del Uruguay, que es un conglomerado de escuelas de educación artística privadas e independientes que trabajan con enorme esfuerzo y con enormes dificultades económicas. Viene una crisis económica como la de la sequía, por ejemplo, y a las escuelas se les cae la mitad del alumnado y tienen que seguir pagando sueldo de sus docentes. O sea, yo quise integrar en el subsidio público a todas esas instituciones. Las senté en torno a una mesa junto con la directora Mariana Weinstein, les presenté el proyecto nuevo y fue rechazado fundamentalmente por la gente del teatro independiente. Quizá porque pensaban primero que saliera la ley que ya estaba aprobada por mayoría y luego después lo que tú presentabas como proyecto, supongo. Sí, sin duda. Mi sentimiento fue que había que unificar todos los subsidios que ya recibe el teatro y al mismo tiempo abrirle las tranqueras para que las otras disciplinas artísticas tuvieran subsidios. Porque, a ver, la danza en Uruguay es sumamente prestigiosa. Tú tenés que ver el éxito que tuvo por ejemplo, Tamara Cubas en Aviñón,
el éxito que tuvieron Vera Gará y Tamara Gómez en México. O sea, la danza contemporánea uruguaya es una locura, es una locomotora, y recibía siempre apoyos ínfimos del Estado en comparación con los apoyos legales que recibe el teatro independiente. Entonces, esa inequidad nosotros quisimos cambiarla y no fue del agrado del teatro independiente, entonces el proyecto naufragó antes de ser presentado. Fuiste muy contundente también con respecto, ahora que decís, el apoyo del Estado en lo que es la cultura y todo esto, con los dichos tanto de Trump como de Milei, que dicen que, bueno, que obviamente el Estado no tiene que ser justamente el que aporta, en este caso. ¿No estás de acuerdo? No estoy para nada de acuerdo con que el Estado se deshaga de su responsabilidad de apoyar la cultura. Y este gobierno, que ha sido muy criticado por la izquierda que ahora asume en el día de mañana, tampoco fue omiso en eso. O sea, este gobierno en la última semana de gestión inauguró el proyecto de las escuelas de formación artística del SODRE, que es una escuela de formación en danza, música y arte lírico, que es para todo el país absolutamente gratuita y con nivel universitario. Entonces, el ministro se ha declarado fuertemente ferviente defensor de la protección de las artes y la cultura con los recursos públicos, cosa que no piensa una derecha que avanza lamentablemente en el mundo, avanza en parte por los errores de gobiernos anteriores de izquierda y en parte también por la simplificación intelectual que implican las redes sociales, las fake news, toda esa porquería en la que estamos inmersos con las pantallas de los celulares. Y yo, desde el diario El País, que escribo todas las semanas, tengo una lucha muy fuerte contra los llamados ultraliberales o liberales a ultranza, que se creen que el maestro del liberalismo, que fue Adam Smith, entendía que había que desentenderse